Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanitas, estamos aquí hoy con la fundadora de Muslimas de Chicago y es una ocasión muy especial porque cumple 25 años esta gran organización que se encuentra aquí en Chicago, pero que ahora, mashallah, ha impactado y ha llegado a otros lugares de toda Latinoamérica, España. Estamos muy orgullosos de presentarles el día de hoy a la hermana Rebeca Bucaud. ¿Cómo se Ay, encuentra, hermanita? hermanita feliz, como ven sudando con la emoción. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, a todos ustedes que nos están viendo, queridas hermanas, todos, hermana, muchas gracias por la invitación, mi hermanita Karima, Karen, Alhamdulillah, gracias. hermanita, es de verdad una inspiración para todos aquellos que hacen da'wah, que comparten el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y también de los nuevos musulmanes, porque usted lleva una trayectoria que, mashallah, tenemos mucho que aprender de usted. No, Mashallah, hermanita, alhamdulillah. todas las alabanzas son para ha sido un gran aprendizaje, una trayectoria y que Alá nos ha ayudado, pero también ha sido un trabajo de la comunidad. Muchas hermanas que se han envuelto pioneras también en este camino y yo sé que son 25 años, pero hay hermanas ahí en el sur han empezado antes, que yo no sabía, pero cuando ya me empecé a acercar, me enteré, por ejemplo, la hermana Ruth Saleh en el Bridgeview, ya tenían su jalaca, yo creo que ya tienen como allá en el sur, la comunidad sur, más de 30, como 30 años o más, y que Alá las bendiga. Y pero aquí en el norte de Chicago, pues hace 25 años porque no había clases, como hemos estado conversando previamente, así es que ¿para qué más te gustaría saber? Sí, hermanita, ¿de dónde nace esa necesidad en la comunidad? Porque, subhanallah, aquí en Chicago se podría decir que la primera mezquita se fundó hace 50 años, pero, subhanallah, la comunidad latina lleva toda otra trayectoria. ¿Podría contarnos como de dónde nace esta necesidad de clases en español? Sí, voy a decirte más específicamente aquí del norte de Chicago. Yo, por ejemplo, yo abracé el Islam en el año 1998 aquí en Chicago. Estaba también recién casada y Alhamdulillah. entonces, pero el primer año no me acerqué, simplemente estaba aprendiendo yo con mi esposo es musulmán, árabe, y con él pues estaba aprendiendo, por ejemplo, a rezar y las preguntas, inquietudes que yo tenía después de haber tomado mi chajada. Y después yo seguía pues rezando, eh, como mi esposo lo hacía, leyendo el Corán, pero pasó un año y yo le dije a mi esposo que me llevara a la mezquita. Y entonces fue allí que él me dio instrucciones cómo ir allá porque dice que tenía que sacarme los zapatos para ir. Tú sabes, la sala para entrar a la oración de las mujeres, hay que sacarse los zapatos, también los hermanos, o sea, para el resto, para todos, ¿no? O sea, y entonces me tenía que preparar y cómo vestirme. Le pedí a mi esposo, pues yo no sé dónde se encuentran esos velos o vestidos largos y alhamdulillah me los consiguió. Y así fue Qué que bonito. él me dio las instrucciones cómo entrar a la mezquita. Sácate los zapatos, cómo cubrirme. Él me ayudó cómo poner mi hijab porque no sabía cómo, pero alhamdulillah. Eso fue. Y entonces mi primera experiencia de Yuma fue, o sea, después de un año de abrazar el Islam, o sea, en 1999. Pero después, eso fue una hermosa experiencia que inshallah la próxima se puede contar, pero hablando de esto específicamente, y pasa varios meses o cerca de un año, no sé, estoy en la mezquita y ahí fue que yo conozco a dos hermanas mexicanas. Y yo estaba feliz de poder conectarme con ellas porque los primeros meses pues todos eran árabes, las hermanitas, alhamdulillah, tan lindas que tuve un par de amiguitas que fueron lindas también al principio, me acompañaron a hacer mis oraciones, alhamdulillah. Y entonces, pero lo que pasa es que en Yuma, las mujeres en el MCC, pues estaba cubierta por una cortina. Nunca supe quién era daba la jukba o el sermón, como lo conocemos. Nunca supe. Y entonces, y dije, pero yo quiero aprender más del Islam. Y yo Claro. preguntaba, ¿dónde hay clases? Y
Y yo preguntaba y dice, no, sí, hay clases, pero están en árabe para las hermanas y en urdo. Y digo, pero ¿cómo? Ni siquiera en inglés. Y entonces eso me angustiaba a mí. Dije, pero ¿cómo voy a aprender más del Islam? En fin, pero afortunadamente estas hermanitas que yo había conocido, me conectaron con otras hermanas. Oh, mashallah. Y fue allí que yo conocí, por ejemplo, a la hermana Vilma López. Y la hermana Vilma López conocí a otras hermanas. Y se fue que fui al sur. Ella, Ajá. pues yo no manejo lejos, entonces me dio el ride, ¿cómo se dice a lo mexicano, verdad? Ah, sí, decimos también. Ride, por ejemplo. El aventón. El aventón. Entonces me Mashallah. fui allá al sur, entonces empecé poco a poco a conocer más hermanas Mashallah. musulmanas latinas. Latinas. Sí, sí, sí. Y eso fue como que ya mi primer paso para conocer a las hermanas. Ok. Y entonces, pero había, mashallah, me acuerdo en esas reuniones, las hermanas eran para un tema del Islam, por ejemplo. Se reunían. Se reunían Hacían en diferentes halakas. casas. Sí. Oh, okay. Y eso fue como que yo poco a poco voy a enseñarla ahora cómo fue que tengo algunas listas de las hermanas. Yo iba apuntando poco a poco. Mira. No, a mí me encanta resaltar que ha sido toda una transición, toda una evolución, porque antes no existían las redes sociales, entonces la gente obviamente se tenía que comunicar y usaban sus agendas y anotaban todos ahí sus números, ¿no? Era algo muy bonito porque la gente hacía llamadas, ¿verdad, hermana Rebeca? Como me comentaba. ¿Cómo se invitaban a los eventos? Es algo que me causa mucha curiosidad. Exactamente. Bueno, mira. En aquella vez no había eventos. Y para poder hacer perspectiva a las hermanas, esto estamos hablando del año, déjame decir, creo que a principios del año 2000, porque pasé un año de musulmana, otro año. Entonces yo creo que sería como el 2000. Ya, sí. O sea, ya pasaron de 2 años de ser musulmana. Entonces, quiero hacerles saber cómo, por ejemplo, como yo era cantante evangelista, era maestra de la escuela dominical en mi país, presidente de los jóvenes allá en el Perú, o sea, cuando era más joven, pues más bueno, todavía sigo joven, pero más joven, quiero decir, era muy soltera, y mis papás, también vengo de mis papás que eran pastores, mi papá, además de ser pastor allá en el Perú, aquí también en Estados Unidos, en Chicago, hay un, seminario teológico presbiteriano que en McCormick, que estudió allí, hizo su maestría. Mi mami también estudió allá, o sea, y mi papá allá en el Perú fundó iglesia, entonces era como muy activa ya. Entonces yo vengo de ¿cómo se llama? Una iglesia muy activa, iglesia evangélica pentecostal. Entonces ahí sabe que había música, o sea, como un concierto, ¿no? Bueno, era pues usaban pandereta, guitarra y todas esas cosas, ¿no? Y también vengo de un lugar que, como soy hija de pastores, había eventos, por ejemplo, convenciones, seminarios, campamentos para la juventud. Entonces, yo no estaba conforme con las reuniones hermosas, alhamdulillah, porque es un buen inicio. Pero como yo extrañaba seminarios, eventos, y eso yo no veía, pero porque iba a la mezquita y no había quien preguntar. Y entonces, por eso, pero hay un detalle muy importante. La hermanita Vilma López, un tiempo, al principio del año 2000, ella empezó unas clases islámicas en español en el MCC, que la bendiga por eso. Yo estaba contenta con eso también. Y después ya no se continuó, pero que la bendiga porque es un buen inicio, porque tiene que ver mucho con esta trayectoria. No, porque que ahora ya tenemos eventos en español, porque antes no existía exactamente, alhamdulillah, sí. Y entonces, y como yo extrañaba su clase, hermanita, y yo seguía, entonces, ni siquiera en inglés, yo buscaba en inglés, no había, aquí específicamente en el norte de Chicago, estamos hablando de eso, porque no sé, en el mashallah, en el Bridgeview sí, ¿no? Pero aquí no. Entonces, inclusive, ¿te acuerdas que previa conversación con mi hermanita Karen, que dice, cuando iba a la jugba, la mayoría era más en árabe, pero estamos hablando de esos años, al principio del año 2000. Ni siquiera en inglés, no. ni siquiera en inglés. Hablo de inglés, pero así como un poquito, a entenderlo, pero... Y entonces yo digo, pero ¿cómo voy a seguir aprendiendo? Y ya no está la clase. Entonces, mira, a mí se me ocurrió, bueno, como extrañaba eso, porque yo quería aprender más. Y fui afortunada de encontrar a la hermana Mary Ali. Masha, que la esté complacida con ella. Que la esté complacida con ella,
porque yo buscando, por ejemplo, cuando uno tiene hambre de conocimiento, uno busca y el que lo busca lo encuentra, ¿no? Ah, El que mashallah. lo busca lo De encuentra. verdad, me encanta ese hadith que Allah subhanahu wa ta'ala abre las puertas a las personas que quieren obtener conocimiento, ¿no? Y es una puerta del Jannah porque obtener más conocimiento nos acerca más a Él, mashallah, hermanita. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una inquietud mía que yo tenía como mujer, Ujú, ujú. era ¿por qué me tengo que poner el hijab? Claro. Ujú. ¿Por qué? O sea, y como no tenía, entonces, inclusive mi esposo trataba lo posible pero yo sé que le tengo que dar también crédito a mi esposo. No, Él me decía, alhamdulillah. es Ujú. para Allah, pero yo quería como que toda una clase, todo un seminario acerca de eso, Más más información, claro. información. Ujú. Pero como te digo, encontré a la hermana Mary Lee, porque Mashallah. antes al costado de la MCC, para los Ujú, que no conocen, Muslim Community Center, ujú, que está aquí en Chicago, en la avenida Elston, al costado existía un ujú. instituto que se llama Reading Room, Ok. Instituto Islámico de Educación, que no Mashallah. existe, pero ella Ujú. con su esposo allí, su esposo fundó, ella la cofundadora, Mashallah. y me recomendaron a ella. Ella, la hermana Merali, es conocedora, Mashallah. ella puede responder tus inquietudes Ujú. para las clases que ustedes quieran. Y así fue que, alhamdulillah, por eso que la encontré Mashallah, a ella. alhamdulillah. Sí, obviamente, porque actualmente ahora solo vamos al internet y googlean las cosas, ¿verdad? Sí, Pero en ese sí. tiempo, mashallah, ni siquiera creo que libros había tanto disponible como ahora, que alhamdulillah tenemos es hasta una bendición, ¿verdad? Tener el conocimiento, mashallah, hermanita. Afortunadamente, en Ujú. aquellas veces me acuerdo que Ajá. la hermanita Vilma López Ujú. vino con una caja, porque me acuerdo, cuando nos invitó a su casa, también hizo su jalaca en su casa y nos dio los libros en español. Y también Mashallah. que dio En español. sí, el Corán también, tenía la traducción en español. Así es Mashallah. que Ujú. Alá bendiga esto, Amén.